Hola viajeros, soy Jonás de Cananga y hoy os voy a contar nuestra ruta del Okavango de 23 días, en su versión Aventura. Esta ruta, al igual que las otras versiones de la ruta Okavango de 23 y 28 días, recorre los principales atractivos empezando en Ciudad del Cabo, Namibia, Botswana y las Cataratas Victoria. La característica principal de este viaje es que vamos a dormir casi todas las noches en campamento, es decir, en tienda de campaña. Aunque no os debéis preocupar, no tenéis que llevar el material de acampada, solamente vuestro saco de dormir, una almohada y muchas ganas de aventura. Como os decía, este viaje se caracteriza sobre todo porque dormimos la mayor parte de las noches en campamentos. Para que os hagáis una idea, un campamento es como un camping aquí. Es una zona en la cual vamos a montar nuestras tiendas de campaña y tiene servicios, duchas, lavabos, muchas veces piscina, bar, incluso conexión wifi en algunos momentos, aunque esta en África no siempre es fiable. Otra diferencia con las otras versiones de la ruta del Okavango es que en este caso los vuelos sobre el desierto de Namib, las Cataratas Victoria o el delta del Okavango serán opcionales. Así, cada viajero puede elegir qué quiere hacer y qué no. Y también tiene un presupuesto mucho más ajustado para realizar este viaje. En esta ruta volamos con Turkish Airlines, es decir, volaremos desde España a Estambul y desde allí llegaremos a Ciudad del Cabo, que la tenemos aquí. Es una de las ciudades más bonitas del continente. Aquí os estará esperando un guía de habla castellana, aunque no será el guía que os acompañará durante toda la ruta. Tras 2 días de estancia en Ciudad del Cabo, volaremos hasta Windhoek, capital de Namibia, donde os estará esperando vuestro guía, el camión y empezaremos toda la ruta terrestre. Os acerco un poco el mapa para que podáis seguir toda la ruta con detalle. Como os decía, desde Ciudad del Cabo volaremos a Windhoek, que la tenemos aquí, capital de Namibia. Aquí nos estará esperando nuestro guía, que es un guía de habla castellana que estará siempre con vosotros. Es una persona que enviamos desde aquí para que os acompañe durante todo el viaje. Conoce muy bien el viaje, la logística, os hará de traductor, es decir, estará allí para aseguraros que tenéis y podéis disfrutar una gran aventura africana. Desde Windhoek bajaremos hacia el sur, hacia el desierto de Namib, que lo tenemos aquí, uno de los más antiguos del mundo y una de las dunas más altas del mundo. Es un paraje espectacular. Desde el desierto subiremos a Swakopmund, una ciudad costera de origen alemán. Tiene una arquitectura muy bonita y además está situada entre el desierto, al norte la costa de Esqueletos y al frente el océano Atlántico, un lugar muy salvaje para disfrutar de una noche de hotel. Un poquito más al norte encontraremos la reserva de focas de Cape Tros, que visitaremos, la más grande de África. Iremos a dormir a Spitzkoppe, un antiguo santuario bosquimano. Ya no hay, pero son unas formaciones de piedra de granito rojo muy bonitas. Al norte encontraremos el Damararan, una zona muy agreste donde visitaremos Tiffelfontein y los grabados rupestres bosquimanos, y tendremos contacto con un museo viviente de Amara. Al norte de todo encontramos las cataratas Epupa, que son un paisaje muy diferente al que hemos podido ver de momento. Namibia en general es muy árido, muy seco, y en las cataratas Epupa, al estar el río Cunene, encontramos mucha vegetación, y además es el lugar mejor de Namibia para poder ver a los Himba, una etnia muy auténtica. Desde aquí bajaremos al sur y entraremos en el Parque Nacional de Tosha. Vamos a pasar 3 días acampados dentro del parque, en unos campamentos que tienen pozas de agua. Realmente es la mejor manera de disfrutar de este Edén de fauna africana. Saldremos por el este, visitaremos Tsumeb, donde tenemos otra noche de hotel para que podáis descansar, y ya iremos a la zona de Ñañae a visitar los bosquímanos. Esta es una visita muy interesante. Es una etnia de las más auténticas que podemos encontrar en Namibia. Tras la visita a los bosquímanos vamos a cambiar completamente. Toda esta zona, como os decía, de Namibia es muy árida y muy seca. Y aquí vamos a ir al norte de Botswana, al delta del Okavango. Es el delta interior más grande del mundo. Vamos a recorrer el delta en lancha y en las canoas tradicionales, los mocoros. Pasamos 2 días acampados enfrente de una bonita laguna. Desde aquí vamos a subir hacia el norte. Volveremos a entrar en Namibia para visitar la reserva de Mahango y acampar en un campamento que está justo delante del río Kavango. Es decir, vais a poder ver el delta cuando es delta y cuando todavía no se ha formado, en un río aquí en la zona norte de Namibia. Desde aquí atravesaremos la franja de Caprivi hasta el Parque Nacional de Chobe, uno de los mejores parques de Botswana. Aquí vamos a hacer dos actividades. Un crucero en barca por el río Chobe por la tarde, acamparemos y al día siguiente haremos un safari increíble por las orillas del río. Desde aquí ya nuestro último trayecto en camión será hasta las Cataratas Victoria, donde tenemos un buen hotel y vamos a pasar 2 jornadas completas. Tenéis posibilidad de hacer actividades, ya sean de riesgo, como podría ser un rafting, un puenting, tenéis el mercado local, el mercado de arte. Sin duda es un destino increíble y las cataratas son preciosas, cómo no. Tras estos 2 días iremos al aeropuerto y cogeremos el vuelo de regreso. Volaremos de Cataratas Victoria a Johannesburgo y allí cogeremos un vuelo de Johannesburgo a Estambul y de Estambul a España. Y este será el final de vuestra aventura africana.
Ciudad del Cabo siempre está en el ranking de las ciudades más bonitas del mundo. Nunca es la primera, pero siempre está entre las 10 primeras. Al fondo podéis ver Table Mountain. Además es una ciudad muy abierta al mar. Tiene museos, tiene tiendas, tiene artesanía, tiene barrios locales. Realmente es un destino muy completo. Nuestro guía nos recogerá en el aeropuerto y nos llevará hasta nuestro hotel, el Stay Easy. Está muy bien situado cerca del waterfront, la zona del puerto de la ciudad. Las habitaciones están muy bien y el hotel cuenta con todos los servicios. Es la base ideal para que podamos explorar un poquito esta ciudad tan interesante. Desde Ciudad del Cabo tenemos incluida la actividad para ir a ver a los tiburones. Digo los tiburones porque antes eran los tiburones blancos, pero es cierto que han entrado unas manadas de orcas a la zona donde ellos viven. Además, puede ser que por el cambio climático u otras circunstancias que no se conocen, cada vez hay menos tiburones blancos en esta zona. De todas maneras, si no podemos ver al tiburón blanco, hay otras especies de tiburones, como el tiburón cobre, que si no está blanco se suelen acercar y que también son muy espectaculares de ver. Ya se acerca el tiburón blanco o otro tipo de tiburón es una actividad increíble. Cuando llegamos al lugar que la tripulación considera adecuado, empiezan a tirar unos aceites de pescado al agua y con esto atraen a los tiburones. Como podéis ver, la parte de arriba de la jaula está abierta y está atada al barco, con lo cual no necesitáis ninguna experiencia en buceo. Allí además os proporcionarán las gafas y el neopreno, el material que necesitáis porque el agua está muy fría. Una vez se acercan los tiburones, la tripulación nos avisa. Nosotros nos sumergimos y con un cebo que no lleva ningún tipo de anzuelo los intentan acercar al máximo a nosotros. Los tiburones van y vienen y mientras nos podemos relajar en la parte superior de la jaula cogiendo aire. Después de esta actividad tan chula volveremos a Ciudad del Cabo y de camino pararemos en Stony Point, que tenemos una colonia de pingüinos. Realmente es una de las características de la ruta Okavango, la gran variedad de paisajes, fauna que podemos encontrar. Pensad que estamos viendo fauna marina, ya sean tiburones o incluso los pingüinos, que los tenemos en la idea mental, pues animales de mucho más frío, y más adelante podremos disfrutar de leones, búfalos, incluso leopardos o elefantes. Ciudad del Cabo tiene muchísimo patrimonio. Esta es la parte del puerto, el waterfront, y es un lugar ideal para ir a cenar, tomar una copa o hacer algunas compras. También tenemos la parte central, donde encontramos el Parlamento. Podemos subir a Table Mountain en teleférico, aunque si vais a viajar en julio o agosto os recomendamos siempre consultar las fechas, porque hay algunos días, disculpad, en que el teleférico lo cierran por mantenimiento. Y muy cerquita también tenemos el Cabo de Buena Esperanza, que es un punto mítico en el mapa y sin duda, si queréis, a través de nuestro guía podéis organizar una actividad para visitarlo. Como os decía, desde Ciudad del Cabo volaremos a Windhoek y allí nos estará esperando nuestro camión. Son vehículos muy bien preparados para hacer este tipo de viaje. Tienen ventanas, asientos distribuidos en el sentido de la marcha y estas ventanas bajan completamente para cuando hagamos fotografías o estemos haciendo safaris. Es un vehículo muy adecuado para este tipo de viaje. Aparte de nuestro guía, con vosotros siempre bajará un cocinero y un ayudante de campamento. Las tiendas de campaña las tenéis que montar vosotras, es una pequeña tarea de campamento, pero ellos se van a encargar de todas las comidas de campamento. Pensad que durante la ruta nos levantaremos muy pronto. Ellos nos harán el desayuno, que suele ser café, leche, tostadas, huevos, bacon, cereales, un poquito también dependiendo de la prisa que tengamos ese día. A mediodía pararemos para tomar el almuerzo. No son almuerzos muy consistentes, ya que intentamos picar algo en ruta y aguantar hasta la cena. Normalmente son diferentes tipos de ensalada, algunos sándwiches, otros días ensalada de pasta, ensalada de arroz, etcétera, etcétera. Y de nuevo, por la noche, nuestro equipo nos preparará la cena, que ya suele ser carnes, pescados, pastas, sopas, arroces. Nuestro equipo de cocineros lleva muchos años trabajando con nosotros y conoce muy bien los gustos de nuestros viajeros, con lo cual muchos viajeros nos acaban diciendo que han comido mejor cuando ha cocinado nuestro equipo que en muchos restaurantes locales. Este es nuestro alojamiento en Windhoek. No os equivoquéis, son tiendas de campaña, pero tienen una zona común espectacular. Como os decía, muchos campamentos están muy bien preparados. Aquí tendremos la primera toma de contacto con nuestras tiendas de campaña. Las tiendas van a ser las que os van a acompañar durante toda la ruta. Cada viajero se le asignará una. Nuestro guía y el equipo local os ayudarán a montarlas y además os darán una masterclass. Pero no os preocupéis, son tiendas tipo iglú con un montaje muy sencillo. Además, las tiendas son grandes. Normalmente están pensadas para 3 personas, pero las usaréis de 2 en 2, con lo cual tenéis mucho espacio interior. Además, proporcionamos una colchoneta de unos 4 centímetros de grosor para cada viajero. Desde Windhoek ponemos rumbo a la zona del desierto de Namib. Como veis, las carreteras en Namibia se pierden en el infinito. Pensad que es un país el doble de grande que España y muy despoblado. Tiene unos paisajes espectaculares.
Cuando lleguemos a la zona del desierto, buscaremos nuestro punto de acampada. Aquí, veis, tenéis un ejemplo de lo que son los campamentos. Tenemos el camión con todo el material, las tiendas de campaña, una zona de barbacoa y baños y duchas compartidos. Esta tarde nos acercaremos a un cordón de dunas muy cercano al campamento. Se llama Elin Dune. Es nuestro primer contacto con las dunas de color ocre y realmente es un paisaje espectacular. Como os decía, en la versión aventura de este viaje no tenemos incluidos los vuelos en avioneta que sí tenemos en las otras versiones de la ruta. Pero de todas maneras, en caso de que os interese, los podéis contratar directamente allí. Y bueno, siempre en los campamentos, durante las noches intentamos montarlos un poquito mejor. Unas mesas montadas, con las sillas para cada viajero. Como veis, llevamos todo el material que necesitamos para disfrutar de estas noches salvajes africanas. Y cómo no, los cielos de África. Pensad que en muchos puntos de la ruta hay muy poca contaminación lumínica y vais a alucinar tanto con las salidas como las puestas de sol y las noches africanas llenas de estrellas. A la mañana siguiente nos levantaremos muy pronto y entraremos en el interior del desierto. Subiremos una de las grandes dunas y veremos cómo el desierto va cambiando de color. Este desierto tiene mucho material de hierro disuelto en las dunas. Este se oxida y crea estos colores ocres. A la salida y a la puesta de sol, con los cambios de luz, crea unos paisajes espectaculares. Una vez hayamos disfrutado de la salida del sol desde lo alto de las dunas, disfrutando en el Valle del Sosusley, vamos a entrar en el interior del desierto. Ahí vamos a encontrar los Blaze, que son antiguos lagos que se han secado. Crea unos salares espectaculares. El contraste entre el cielo azul, el rojo de las dunas y el blanco de los salares, además con estos árboles que se han secado cuando ha habido agua en estos antiguos lagos, crean unos paisajes de ensueño. Yo muchas veces le digo a nuestros clientes que recuerdan a un cuadro de Dalí. Después de visitar el desierto y atravesando el trópico de Capricornio, vamos a poner rumbo a Svakopmund. Es una ciudad costera muy bonita. Como podéis ver, Svakopmund lo tenemos aquí situado en la parte baja de la fotografía. A la parte de arriba tenemos el desierto, que llega justo hasta las puertas de la ciudad, y al norte tenemos Costa de los Esqueletos. Namibia tiene un paisaje muy agreste y muy duro, pero a la vez uno de los más bonitos de toda África. Eso sí, os tienen que gustar mucho los desiertos. Svakopmund tiene una zona del paseo marítimo muy chula. Aquí no tenemos, por ejemplo, la cena incluida y podréis degustar todo tipo de carnes y pescados. Además, tiene mucha arquitectura de origen Art Nouveau, de cuando fue colonia alemana. Nuestro alojamiento es una antigua casa, además. Está muy bien decorada. Como llevamos varios días de tienda de campaña, os hemos puesto un alojamiento muy cómodo. Las habitaciones están muy bien y además siempre nos gusta combinar, después de unos días de tienda, poneros una camita para que podáis descansar y relajaros un poquito. Aunque las tiendas no son incómodas, siempre a todo viajero le gusta estar un poquito más cómodo. Al norte de Svakopmund encontraremos la reserva de focas, realmente son leones marinos de Cape Cross, la más grande de África. Es un punto con mucha vida. A veces se acercan los chacales para intentar robar alguna cría o los grandes machos están peleándose. Tenemos una gran cercanía con estos animales y podemos disfrutar de otra especie más de fauna marina. Aquí tenéis una imagen de una comida del mediodía. Paramos, sacamos los enseres, nos preparamos, comemos y ya seguiremos nuestro camino. En este caso, después de visitar Cape Cross, ponemos rumbo a la montaña sagrada de Spitskope, un paisaje muy bello. En una llanura tenemos estas montañas de granito rojo. Tienen unas formas espectaculares y esta noche es muy especial. Montamos camitas dentro de una cueva. Son unas camas que tienen incluso saco de edredón, disculparme, tienen también su cojín. Bueno, es una forma diferente de dormir. Y aquellos viajeros que deseen un poquito más de intimidad, en la parte de fuera vamos a montar las tiendas de campaña. Spitskope es un lugar muy bonito. Las formaciones de piedra, como os decía, son espectaculares. Hay muy poquita contaminación lumínica, con lo cual las noches son muy chulas y la puesta de sol increíble. Desde aquí pondremos rumbo al norte de Namibia, al Damaraland, una tierra muy agreste. Aquí visitaremos los grabados rupestres de Tiffelfontein. Son patrimonio de la UNESCO. Hay más de 5.000 grabados, de origen bosquímano, y estamos en uno de los conjuntos más importantes del mundo. Después de visitar Tiffelfontein, iremos a nuestro campamento. Estamos en la zona de los elefantes del desierto, y a veces estos se acercan al campamento. No tenemos ningún safari específico para buscarlos. Pero sí que esta tarde vamos a visitar un museo tradicional Damara. Es un museo viviente, donde nos van a enseñar sus formas de vida tradicionales. Tras visitar el Damaraland, ponemos rumbo a las cataratas de Pupa. De camino, vamos a parar en Opuwo. Aquí podéis ver Herero, junto a un jimba. Son dos etnias tradicionales y muy diferentes de Namibia.
Ellos no se visten así cuando llegan los turistas, sino que es su forma tradicional de vestir y que utilizan durante toda la vida. Es una de las peculiaridades de Namibia, que podemos encontrar todavía etnias muy auténticas. Y tras unas horas de camino difícil, ponemos rumbo a las cataratas de Pupa. Como os decía, el paisaje cambia muchísimo aquí. Estamos en la frontera con Angola, en el río Cunene, que hace frontera entre los dos países. Hay palmerales, hay baobabs, y bajo uno de estos palmerales vamos a encontrar nuestro campamento. Aquí tenemos unas zonas comunes delante del río muy chulas. Es un lugar en el que pasaremos 2 noches seguidas. Y para aquellos viajeros que os preocupe, aquí os pueden hacer la colada. Los jimbas lo hacen por un precio que está muy bien. Tenemos el campamento montado delante del río, como os decía, y desde aquí vamos a ir a buscar uno de los poblados jimba de la zona. Los jimba todavía viven a la manera tradicional. Cogeremos un guía local jimba que habla inglés y a través de nuestro guía nos hará las traducciones. Ellos no se disfrazan cuando llegan los turistas, sino que siguen viviendo en su forma tradicional. Los peinados, todo lo que son las joyas es muy interesante. Además, estos peinados tienen diferentes significados dentro de su cultura, sobre todo para las mujeres, ya estén solteras o casadas. A través de nuestro guía nos van a explicar todas sus tradiciones y cultura. Podremos ver cómo viven, qué significan sus peinados, podemos comprar algo de artesanía, visitar incluso cómo son los poblados. Es una visita muy interesante. Esta tarde tendremos un poquito de tiempo libre y aquí los que los deseen pueden hacer un pequeño rafting, aunque es muy sencillo, casi no hay rápidos, por el río Cunene. Después de esta visita tan étnica y tan interesante, vamos a poner rumbo al Parque Nacional de Tosha. Es sin duda uno de los grandes parques nacionales de África. Como os comentaba, las ventanas de nuestro camión bajan completamente. Para hacer safari es un vehículo ideal. Además, es un parque muy plano y con muy poquita vegetación, y el hecho de ir en un vehículo elevado nos va a garantizar muy buenas vistas. La característica principal de Tosha es que hay muy poca agua, y esta se concentra en los waterholes, son unas pozas de agua, lo que hace que los animales vayan allá a beber y se concentren y se relacionen entre ellos. Nuestros safaris, sobre todo, los vamos a organizar en ir buscando estas diferentes pozas de agua, que están todas localizadas, porque es la manera de ver más animales. Tosha es un gran parque nacional. Tenemos mucha variedad de mamíferos. Lo único que no podemos encontrar aquí son animales que necesiten mucha agua, como por ejemplo hipopótamos, cocodrilos o búfalos. Pero no os preocupéis porque en el Parque Nacional de Chobe vamos a poder disfrutar de toda esta fauna. Es también un parque que destaca por sus depredadores. Podemos encontrar los más importantes. Siempre son los animales un poquito más complicados de ver, pero Tosha es un parque muy bueno y que tiene una gran concentración de depredadores también. Una de las características de la versión aventura es que estamos durmiendo en los campamentos dentro de los parques. Aquí montamos nuestras tiendas de campaña, pero todos tienen unos miradores. Además, tienen pozas de agua justo al lado del campamento y estas las iluminan de noche. Con una cervecita, una Coca-Cola o lo que os apetezca tomar, nos podremos acercar después de los días de safari hasta los miradores y ver la puesta de sol. Y con un poquito de suerte, todos los diferentes animales que se van a ir acercando a saciarse. Estas fotos son todas de nuestros viajeros. Hay que llevar una muy buena cámara para hacer fotografía de noche. Pero sin duda merece mucho la pena, aunque no hagas fotografías, disfrutar de la puesta de sol y poder ver cómo los animales se acercan durante todas horas a beber. Os recomiendo llevaros, lo que os decía, una cervecita, un buen saco de dormir, porque a veces hace frío de noche, y disfrutar de todas las horas que podáis en estos miradores. En la parte norte del Parque Nacional de Tosha, además, hay un salar, parecido a los que hemos podido ver en el desierto de Namib. Fluye agua algunos meses al año, y nos podremos acercar. Además, nos dejarán bajarnos a hacer unas fotografías. Como os decía, vamos a pasar 3 días completos en el Parque Nacional. Después de la visita de Tosha, iremos a Chumeb, que es un punto de camino muy bueno entre el Parque Nacional de Tosha y nuestros siguientes puntos importantes, los bosquimanos en Ñae Ñae y el delta del Okavango. En Chumeb cayó el meteorito más grande que se ha encontrado de una pieza sobre la superficie de la Tierra, y lo iremos a visitar. Como llevamos además varios días de acampada seguidos, hemos vuelto a poner un hotel. No es un hotel de lujo, pero está muy bien situado y sus habitaciones están muy bien. Desde Sumet vamos a ir a la zona de Ñae Ñae, que es una zona que se creó para proteger a los bosquímanos y a sus formas tradicionales de vida. Hoy en día ya no pueden vivir de la manera tradicional, por lo que nos van a enseñar un poco una representación de cómo vivían sus padres. Es una etnia muy adaptada a vivir del medio, ya que eran cazadores-recolectores. Haremos una caminata con ellos y nos enseñarán cómo cazaban a la manera tradicional, cómo encontraban agua. Realmente están muy adaptados para vivir en zonas tan áridas y tan agrestes.
Después podremos ir a visitar un poblado bosquímano y ver cómo viven hoy en día. Es una etnia con una problemática específica muy importante y en la visita a Ñae Ñae estamos colaborando para que puedan poco a poco ir mejorando sus condiciones de vida. Después de la visita de los bosquímanos atravesaremos la frontera con Botswana y estamos en el delta del Okavango. Aquí vamos a ver un cambio de paisaje espectacular. Esta es la zona común de nuestro alojamiento. Aquí encontraremos unas tiendas ya montadas, un Kananga Safari Camp que llamamos nosotros. Tiene baños compartidos, pero las tiendas en el interior tienen unas pequeñas camitas. Es un alojamiento un poquito más cómodo que nuestras acampadas. Desde este campamento base vamos a hacer toda la visita al delta del Okavango. Entraremos en una laguna, la laguna de Guma, disculpad, donde está nuestro campamento. Aquí saldremos en lanchas rápidas. Desde las lanchas podremos ver algún cocodrilo, algún hipopótamo, incluso elefantes. En el delta hay muchísima fauna, pero por el tipo de ecosistema son plantas muy altas, islas, canales, a veces es difícil de ver. Seguimos adentrándonos en lancha. Y cuando ya no hay profundidad, cogeremos los mokoro, que son las canoas tradicionales, en las que los habitantes del delta se han movido durante milenios. En estas canoas vamos a ir recorriendo los diferentes canales del delta. Podremos ver sus islas, ver como un pequeño canal de repente se te abre una laguna muy grande llena de papiros, disculpad, con alguna isla en el fondo, nenúfares. Es un paisaje muy chulo y un ecosistema muy variado y muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Con suerte podremos ver algún hipopótamo. Eso sí, mantenemos las distancias ya que son animales bastante agresivos y peligrosos. Nunca hemos tenido ningún problema, pero hay que seguir unas reglas muy específicas. También podremos ver algún elefante. Son animales bastante grandes y que destacan pese a la frondosa vegetación. Y junto a nuestros guías haremos una pequeña caminata. Vamos a disfrutar del delta en profundidad. Tras la visita en el delta, volveremos a nuestro camión y subiremos hacia el norte. Entramos otra vez en Namibia, por una zona completamente diferente. Estamos en la zona de Mahango. Esta es una reserva, sencilla comparada con Etosha o por ejemplo el Parque Nacional de Chobe que veremos más adelante. Pero sí que podremos ver bastantes herbívoros. Hay baobabs y en la zona del río hay muchísimos hipopótamos. Además, estamos en un campamento muy chulo, a mí me gusta muchísimo. Tiene esta jaula, hay una jaula que está en el río, es decir, os podréis bañar en el río Okavango y hay una jaula porque hay cocodrilos, hay hipopótamos, pero es una manera 100% segura. Además, el campamento tiene muchos otros detalles, como esta bañera bajo las estrellas. Sin duda, es un lugar mágico en plena naturaleza. Desde el campamento de Mahango vamos a hacer un trayecto hasta el Parque Nacional de Chobe. Y nada más llegar esta tarde, cogeremos una barcaza y haremos un crucero por el río Chobe. Al haber tanta agua disponible, el río atrae grandes manadas de elefantes. Estamos en el parque además con más elefantes de todo África. Aparte de eso, podremos ver numerosos hipopótamos, búfalos y cocodrilos. Y si tenemos suerte, pues toda la fauna que se acerque a las orillas del río a beber. Además, este crucero se hace por la tarde, con lo cual podremos ver incluso la puesta de sol desde el río. En Chobe nos estamos alojando en un campamento y a la mañana siguiente vamos a hacer en 4x4 un último safari por el parque. Vamos a recorrer también la zona del río. Como os decía, al haber agua disponible es la que atrae a gran cantidad de mamíferos, sobre todo herbívoros, y que a su vez atraen a numerosos carnívoros. Vamos a seguir toda la zona de la ribera del río, encontrando, como os decía, las grandes manadas de elefante y lo más variado de fauna africana. Estamos en uno de los mejores parques nacionales de África y del mundo. Destaca además por su población de depredadores. Y los guías en el parque están muy acostumbrados, están haciendo casi safaris a diario, por lo cual tienen mucho conocimiento de los animales y saben además por dónde se han ido moviendo. Buscaremos todo tipo de fauna, pero es cierto que los guías suelen centrarse bastante en los grandes depredadores, leones o, como podéis ver aquí, leopardos. Tras el safari en el Parque Nacional de Chobe ponemos rumbo a las Cataratas Victoria, todo un espectáculo de la naturaleza. Las cataratas son increíbles, tienen más de 110 metros de altura y 1,5 kilómetros de frontal. En Cataratas Victoria, como hemos hecho bastantes días de acampada, os hemos puesto un buen alojamiento, el Explorer Village. Está muy bien situado y las zonas comunes son increíbles, contando con todos los servicios. Aquí vamos a estar alojados en alojamiento y desayuno, pero no os preocupéis, en Cataratas Victoria tenéis oportunidad de todo tipo de comidas para todos los gustos. Y las habitaciones están totalmente y muy bien equipadas.
Como os decía, estos días en Cataratas Victoria son a vuestro aire. A ver, un día hay que dedicarlo sí o sí a visitar las cataratas. Pensad que no es solo llegar y verlas, sino que tienen muchos miradores, muchas vistas distintas, con este kilómetro y medio de frontal que os decía. Aparte de esto, en Cataratas tendréis opción de realizar muchas actividades. Podéis hacer un vuelo en helicóptero sobre las cataratas, que es una actividad que os va a dar una visión de las cataratas excelente y muy bonita. Aparte de eso, podéis hacer, por ejemplo, un crucero por el río, bajar al fondo de las cataratas para recorrerlas en lancha rápida, todos sus rápidos, o si sois muy aventureros, incluso un rafting. Pero no os preocupéis, si no tenéis ganas de actividades de riesgo, también hay muchísimas cosas que hacer. No solo ver las cataratas, como os he dicho, tenéis el mercado local, tenéis el barrio local, tenéis un mercado de artesanía increíble. Sin duda es un destino muy completo y en el que os van a faltar horas para hacer todo lo que penséis hacer. Y hasta aquí, como os decía, es el viaje y la estancia en Cataratas Victoria. Cogeríamos un vuelo de regreso desde Cataratas Victoria a Johannesburgo, de ahí volaríamos a Estambul y de Estambul regresaríamos a España. Y con esto acaba un poquito el viaje. Ahora os voy a explicar un par de detalles sobre la ruta, cositas que no os he explicado hasta ahora. En cuanto a la moneda, pensad que en esta ruta podréis cambiar euros al rand sudafricano en Sudáfrica. Esta moneda os va a servir para todo Sudáfrica, es decir, vuestra estancia en Ciudad del Cabo, y también para los días en Namibia, ya que el dólar namibio y el rand sudafricano son equivalentes el cambio y lo cogen sin problemas. Para los días que estemos en Botswana, si os han sobrado rands, también los podréis utilizar, incluso pagar algo en euros. No merece la pena cambiar a moneda local. Y eso sí, para Cataratas Victoria tendréis que llevar dólares americanos, que es la moneda oficial y de uso en el país. En referencia a las vacunas, para realizar este viaje no se requiere ninguna vacuna obligatoria, pero sí que hay bastantes recomendables, como hepatitis, tifus o la profilaxia de malaria. Siempre os recomendamos que visitéis los servicios de sanidad exterior de vuestra comunidad autónoma. Y por último, los visados. No hay que hacer ningún visado previo a la salida, todos se pueden hacer en la frontera. Y en el de Zimbabue es el único que habría que pagar 30 dólares americanos, si no cambia los precios antes, claro. Y con esto son los detalles más importantes de la ruta. De todas maneras, tenemos un documento en Kananga que llamamos ficha técnica. Es un documento muy amplio, donde podéis ver el itinerario, el detalle de los vuelos, los precios, las fechas de salida, un poquito todo lo que os he explicado y mucho más. Este documento os lo podemos enviar por email o, si queréis, en la descripción del vídeo tenéis un link para descargarlo. Además, en la descripción del vídeo os hemos dejado nuestros datos de contacto para que podáis contactar con nosotros por si tenéis cualquier duda, queréis hacer una visita en las oficinas o queréis solucionar cualquier cosilla. No dudéis en contactar con nosotros. Y hasta aquí llega la explicación del viaje. En la siguiente diapositiva os voy a explicar un poco cuál sería el proceso de reserva en caso queréis hacer esta aventura con nosotros. Aquí tenéis un pequeño resumen de cómo es el proceso de reserva con Kananga. Como os decía, en la descripción del vídeo tenéis nuestros datos de contacto. Si os interesa recibir el viaje, solamente tenéis que contactar con nosotros. Os lo volveríamos a explicar de nuevo, pero aquí os dejo, como os he dicho, un pequeño resumen. Lo primero es avisarnos y revisar que todavía quedan plazas en vuestra fecha elegida. Una vez nos aviséis, os enviaremos el formulario de reserva con la información precontractual. Nos mandáis este formulario de vuelta junto a una copia de vuestros pasaportes y nosotros ya os confirmamos la plaza. Una vez os hayamos confirmado la plaza, se realiza un depósito. Y ya pasamos a firmar el contrato. Y 30 días antes se paga el segundo pago final del viaje. Y entre 7 y 10 días antes os enviaremos la documentación para realizar vuestro viaje. Billetes de avión y mucha información previa a la salida. Y con esto ya podréis disfrutar de vuestra aventura africana. Y bueno, por mi parte ya nada más. Muchas gracias por aguantar el vídeo, espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda, por favor, contactar de nuevo con nosotros.